Mis hermanos, buenos días. Una vez más estamos aquí con el propósito de estudiar una porción más de la palabra de Dios y de esa manera alimentarnos espiritualmente para crecer para la salvación de nuestras almas. También, por supuesto, damos las gracias a Dios por la vida que nos da hasta este momento y dándole las gracias por todas sus bendiciones como los alimentos, el lugar para que tenemos para pasar la noche, el oxígeno, el agua, etc. Y por supuesto siempre pidiéndole a Dios en oración por todas aquellas personas que están en otros lugares del mundo donde desafortunadamente tienen escasez de alimento, escasez de agua, etc. Siempre es muy importante mantener a esas personas en oración. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a continuar con lo que es el arrepentimiento, que mencionamos que es la segunda condición dada por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Vamos a hablar de que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios, lo vamos a ver ahorita, nos vamos a dar cuenta que es un mandamiento de Dios. Vamos a hablar acerca de qué es el arrepentimiento y por qué debo de arrepentirme, o sea, ¿para qué? ¿Por qué debo de arrepentirme? Y a la vez al final de una vez vamos a hablar acerca de confesar, que también es una de las condiciones que el Señor Jesucristo dio, que el Señor Jesús dio para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Así es de que yo les voy a pedir por favor que me acompañen a Hechos en el capítulo 17, versículo 30. Si ustedes pueden por favor buscar en Hechos capítulo 17, versículo 30, donde vamos a leer lo siguiente. Yo tengo aquí a mi Biblia abierta en Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, ningún ser humano va a poder llegar ante la presencia de Dios y reclamar o alegar ignorancia. O sea, decirle a Dios, yo no sabía. ¿Sí? Porque Dios dejó su palabra escrita para que el hombre sepa precisamente qué es lo que necesita hacer para ser salvo de la condenación del pecado. Y en este versículo, básicamente, Dios dice, mejor dicho, claramente, Dios dice que ahora en este tiempo, o sea, en la era cristiana, que dio inicio en el día de Pentecostés, como ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, en Jerusalén, y terminará con su segunda venida, Dios manda, o sea, ordena a todos los hombres, varones y hembras, ¿sí? O sea, a todo ser humano con la capacidad de razonar y entender. Y en cualquier parte del planeta Tierra, ya sea en China, en Rusia, en México, en Centroamérica, Sudamérica, en cualquier parte del mundo, Dios manda que se arrepientan, que procedan al arrepentimiento. Es un mandamiento dado por Dios a todo ser humano en este mundo. Pero claro, la pregunta que surge es, ¿qué es arrepentimiento? Bueno, sigamos estudiando y lo vamos a descubrir, ¿sí? La palabra arrepentimiento básicamente significa cambio de mente, ¿sí? Cambio de dirección, cambio de propósito, como quien dice, una enmienda para mejorar, ¿sí? En otras palabras, es la decisión que el pecador toma de cambiar su manera de pensar para que ese cambio en su manera de pensar produzca un cambio en su manera de vivir como ser humano en este planeta, en esta tierra. Es el momento en el que el pecador decide arrepentirse de toda su vida pasada de pecado y comenzar, o sea, dar inicio a una nueva vida en Cristo Jesús. En otras palabras, es darle una nueva dirección a su manera de vivir. ¿Sí? Que si antes, por ejemplo, Dios ocupaba el cuarto, quinto, sexto lugar en su vida, si la persona se arrepiente, eso significa que Dios viene a ocupar el primer lugar en su vida.
Que si antes se recordaba de Dios, por ejemplo, solamente cuando hay problemas, cuando había problemas, cuando hay necesidades o cuando hay aflicción, etcétera, de hoy en adelante decide cambiar y recordarse de Dios en todo tiempo. O sea, lo que la persona hace en el momento de arrepentirse, en el momento de cambiar su manera de pensar, es que permite o va a dejar que Dios sea el eje, ¿sí? El centro de su vida. O sea, el eje o el centro alrededor del cual nuestra vida va a estar dando vueltas. Por ejemplo, déjenme ponérselo de esta manera. Si antes la persona, por ejemplo, robaba, mentía, envidiaba, se emborrachaba, le gustaban los pleitos, adulteraba, fornicaba, era idólatra, etc., de hoy en adelante, o sea, en el momento en el que la persona se arrepiente, la persona está tomando la decisión de apartarse de todo eso. O sea, va a luchar en su vida día tras día para no pecar más y dejar que sea Dios el que dirija sus pasos en esta vida, ¿sí? Como dice Primera de Pedro, por favor acompáñenme a Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro. Acompáñenme, por favor, ya casi al final de las Biblias, allá donde está Primera de Pedro. Y vayamos, por favor, al capítulo 4. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, para ya no vivir el tiempo que nos queda de vida conforme a la voluntad de los hombres, ¿sí? Sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no vamos a vivir nuestra vida de acuerdo, ¿sí? Conforme a la manera como el mundo, ¿sí?, que vive apartado de Dios quiere vivir la vida o está viviendo la vida, sino que vamos nosotros a vivir de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando la persona se arrepiente, quiere decir que la persona toma la decisión. O sea, el pecador toma la decisión de dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. O sea, la voluntad de Dios, la cual ha sido revelada en su bendita palabra. Es más, fíjense lo que dice ahí Primera de Pedro en el capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, regresando arriba a un versículo. Dice la escritura: baste ya el tiempo pasado. O sea, basta ya, dice Dios, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, recuérdense que los gentiles eran los que no eran parte del pueblo escogido de Dios. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Dios, los que vivían conforme a la voluntad de Dios. Por lo menos es lo que Dios quería, que ellos vivieran conforme a su voluntad. Mientras que los gentiles eran todos los otros pueblos del mundo que no formaban parte del pueblo de Dios, que no estaban bajo la ley del antiguo pacto. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia les dice a los cristianos, a los hermanos? Les dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y qué era lo que agradaba a los gentiles? Dice que andando, o sea, ¿cómo andaban ellos en su vida? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Démonos cuenta cómo claramente la palabra de Dios dice que basta ya, que tenemos que ponerle un alto. O sea, arrepentimiento de nuevo es un cambio de mente. Y este cambio de mente va a producir un cambio en nuestra manera de vivir. Déjenme decirle lo siguiente. Arrepentimiento no es el remordimiento o temor al castigo, ¿sí? No es la asistencia que nosotros le demos a otras personas o el hacer buenas obras. No es la confesión de pecado. O sea, no es decir, por ejemplo, como muchas personas dicen: sí, si te he ofendido, perdóname, ¿sí? Eso no es arrepentimiento. Si te he ofendido, o en otras ocasiones las personas dicen: si he pecado, no. Eso no es arrepentimiento, ¿sí? Lo que sí es arrepentimiento es, por ejemplo, un cambio de mente. Es reconocer
¿sí? Nuestra falta, nuestra culpa. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16, versículo 26, capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 24. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16, versículo 24. Vamos a leer un texto ahí que es muy claro con respecto a esto, donde la palabra de Dios nos muestra que en realidad el arrepentimiento en sí es un cambio de voluntad, es el negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. Fíjense lo que les dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, fíjense lo que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice la escritura, niéguese a sí mismo. O sea, no vamos a darle satisfacción a todos esos deseos que hay en nosotros, que viola, que quebranta, que traspasan la ley de Dios. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Acompáñenme a Mateo capítulo 29, ya que estamos ahí, capítulo 21, Mateo capítulo 21. Y vamos a ir al versículo 29. Mateo capítulo 21 y vamos a ir al versículo 29. Dice, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Bueno, es la parábola de los dos hijos, ¿sí? Fíjense lo que dice el versículo 28. Pero ¿qué os parece? Les dice el Señor Jesucristo. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Sí? Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que el arrepentimiento es un cambio de voluntad. ¿Sí? Arrepentido fue. ¿Sí? Cambió. Hubo un cambio en esa voluntad. Entonces, básicamente el arrepentimiento, como les digo, es un cambio en nuestra manera de pensar, lo cual va a producir un cambio en nuestra manera de vivir. Ahora, la pregunta que mencionamos al principio también es, bueno, ¿por qué debo de arrepentirme? ¿Sí? ¿Para qué debo de arrepentirme? ¿Por qué debo de arrepentirme? Bueno, vayamos a Hechos al capítulo 2, versículo 38. Vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que responda a nuestra pregunta. Vámonos a Hechos al capítulo 2, versículo 38, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Aquí encontramos al apóstol Pedro, que por primera vez él está anunciando el evangelio. Y fíjense lo que dice Hechos 2:38. Vamos a dar cuenta que él lo que hace aquí es que le respondió a los judíos que creyeron en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el que Dios había enviado al mundo para salvar al mundo de la condenación del pecado. Entonces, cuando ellos le dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, bueno, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Lo que estamos viendo aquí es que el arrepentimiento es una condición, un requisito para que el pecador pueda recibir el perdón de sus pecados. Para que lo entendamos más claramente, vayámonos a Hechos. Nosotros sabemos que en lo que estudiamos la otra ocasión, con respecto a los dones espirituales, mencionamos algo de Hechos. Y aquí nos damos cuenta que el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles y ellos comienzan a hablar en diferentes lenguas de todos los diferentes grupos de personas que habían ahí en Jerusalén. Y ellos comenzaron a preguntar, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Entonces el apóstol Pedro se pone de pie con los 11 y comienza desde el versículo 14 a explicarles qué era lo que estaba sucediendo ahí. Y en el versículo 22, fíjense cómo en el versículo 22 va a hablar acerca de la vida del Señor Jesucristo. Y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea,
El Señor Jesucristo durante su vida hizo muchos milagros, hizo muchas señales, sanó a los ciegos, sanó a los paralíticos, resucitó a Lázaro, etcétera, etcétera. Y es algo que ellos se dieron cuenta. No se hizo un lugar a escondidas. Las personas supieron de esto. Ahora en el versículo 23 nos vamos a dar cuenta que les habla acerca de su muerte. Y les dice a este, o sea, al Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Básicamente lo que hace es decirle, este Jesús que Dios envió a este mundo para salvarle de la condenación del pecado, y que ustedes lo vieron haciendo milagros, porque esto no se hizo en un lugar en secreto, a escondidas. A este Jesús ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, o sea, por manos de los romanos, y lo crucificaron. Y ahora en el versículo 24 lo que va a hacer es hablarles acerca de la resurrección de él. Y les dice en el versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, básicamente lo que hace aquí el apóstol Pedro es hablarles de la resurrección del Señor Jesucristo, que Él resucitó entre los muertos al tercer día, precisamente de acuerdo a cómo la Escritura lo había anticipado. Y le sigue hablando otras cosas, pero al llegar al versículo 36, fíjense lo que dice, después de probarles y mostrarles en los versículos anteriores, leamos desde el versículo 34 mejor. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, les dice, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o sea, Señor, el que tiene la máxima autoridad. Se recuerdan que ya estudiamos lo que dice Mateo capítulo 28 con respecto a que el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Él están sujetos todos, ángeles, potestades, etcétera, etcétera. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo esto. A este que ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. O sea, Él es el Mesías, el ungido, el que Dios había prometido enviar para libertarlos de la esclavitud del pecado. Versículo 37. Al oír esto, dice que se compungieron de corazón. O sea, ya lo matamos. ¿Sí? Reconocieron el error que habían cometido y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, creemos lo que estás diciendo, ¿sí? Nos damos cuenta de lo que estás diciendo y le entendemos. Ya es demasiado tarde. Ahora, varones hermanos, ¿qué haremos? Hacen la pregunta. Y el apóstol Pedro le responde en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, como dijimos, nos damos cuenta que el arrepentimiento es una condición, un requisito para que el pecador pueda recibir el perdón de los pecados, de sus pecados, ¿sí? Sin arrepentimiento, Dios no le perdona sus pecados. Dios no va a perdonar a una persona sus pecados si esa persona no se arrepiente, si no toma la decisión de cambiar su manera de pensar para darle una nueva dirección a su vida. O sea, ese cambio de mente va a producir un cambio en su manera de vivir, ¿sí? Ahora, a la vez este versículo 38, vemos también que el arrepentimiento se lleva a cabo antes del bautismo, el cual es otra condición para el perdón de los pecados y de lo cual estaremos hablando en la próxima lección, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice Pedro a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Acompáñenme a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, por favor.
Vamos de nuevo allá para Pedro. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 9. Y fíjense lo que dice aquí la escritura. Y esto es porque algunas personas, burladores, diciendo, no hay tales de que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Y si es que iba a venir, Dios ya se olvidó de que lo iba a enviar. Entonces en el versículo 9, fíjense lo que dice el apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que a Dios se le haya olvidado enviar a su Hijo por segunda vez. No es de que eso de la segunda venida del Señor Jesucristo no sea real, sino que Dios en su gran paciencia, ¿sí? Él está dando tiempo para que las personas procedan al arrepentimiento, ¿sí? Muchos piensan que la venida del Señor Jesús es mentira, ¿sí? Que Dios ya se olvidó, ¿sí? Pero la verdad es que Dios, y lo estoy repitiendo para que quede bien claro, en su gran paciencia, es lo que dice aquí, le está dando al pecador la oportunidad para que proceda al arrepentimiento, o sea, al cambio. Dios no quiere condenar a nadie, ya lo estudiamos en otra oportunidad, ¿sí? El propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Él no quiere enviar a nadie al infierno. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. Él quiere perdonar los pecados del pecador, hacer la paz con Él, ¿sí? Pero para eso, en otras palabras, el pecador tiene que tomar la decisión de cambiar su manera de pensar para que ello produzca un cambio en su manera de vivir. O sea, entregando de ahora en adelante su vida al servicio de Dios. Recuérdense, básicamente dijimos que el arrepentimiento en sí es ese cambio de mente, es reconocer falta, reconocer culpa, es negarnos a sí mismo, tomar nuestra cruz, seguir al Señor. Es un cambio de voluntad, es un cambio de emociones, o sea, amar la verdad y aborrecer el pecado. Volvernos a ser como niños, ¿sí? Volverse y ser como niños, como lo dice la palabra de Dios, o sea, teniendo la humildad que tienen los niños, ¿sí? Entonces, de nuevo nos damos cuenta de que el arrepentimiento es otro requisito, aparte de creer, que Dios pone para que la persona pueda recibir el perdón de sus pecados. Vamos a aprovechar y vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Vámonos a Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Y nos vamos a dar cuenta que confesar que Jesús es el Señor es otra condición, la tercera condición que Dios, el Señor Jesucristo, pone para que una persona pueda recibir el perdón de sus pecados. Fíjense lo que dice ahí. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10. Y es otro de los mandamientos claros que encontramos aquí en la Escritura para que el pecador pueda ser salvo, y que es la confesión de la fe que tiene que hacer, ¿sí? Dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que el pecador tiene que confesar, o sea, declarar con su boca públicamente su fe en el Señor Jesucristo. Durante la vida de Jesús, quiero decirles que muchas personas creyeron en Él, pero por temor a los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, ¿sí? Fíjense, acompáñenme, vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, por favor.
al capítulo 12 para que se den cuenta que lo que les estoy diciendo es la verdad y que ellos, por temor a que fueran a ser expulsados de la sinagoga, no se atrevían a confesar al Señor Jesucristo. Entonces dice ahí, fíjense lo que dice capítulo 12, versículo 42 y 43, dice: con todo eso, dice, aún de los gobernantes. Esto en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Sí? O sea, muchas de las personas importantes, gobernantes del pueblo de Israel, líderes del pueblo de Israel, aún muchos de ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Lo aceptaron como el Mesías. Sabían, entendieron, comprendieron que Él era el enviado de Dios, el Mesías, de la misma manera como Nicodemo lo reconoció. Se recuerda que estudiamos en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde Nicodemo viene al Señor Jesucristo de noche y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo reconoció, se dio cuenta, entendió, comprendió que el Señor Jesucristo era el enviado de Dios, venía de parte de Dios como maestro. ¿Por qué? Por las señales que él estaba haciendo, por los milagros que él estaba haciendo. Y también estas personas, estos gobernantes, estas personas importantes, personas principales dentro del pueblo de Israel, también se dieron cuenta de esto. Y por eso dice ahí que con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Esto en el versículo 42. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ahora, ¿por qué? Fíjense lo que dice ahí en el versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Desafortunadamente, ¿sí? Esta actitud no agrada a Dios. Si el pecador cree que Jesús es el Señor, pero no lo confiesa por temor a perder a sus amigos, a ser perseguido, a perder posición social o económica, por vergüenza, etcétera, su fe no le sirve de nada. Es una fe muerta, ¿sí? Y en el día del juicio, quiero decirles esto: el Señor Jesús lo negará delante de su Padre que está en los cielos. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 10. Vayámonos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, por favor, y veamos por favor el versículo 32 y 33. Fíjense lo que dice ahí la escritura: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, si nosotros no confesamos al Señor Jesucristo, si negamos nuestra fe en Cristo Jesús, sencillamente el Señor Jesucristo nos va a negar delante de la presencia de su Padre que está en los cielos, ¿sí? Quizá el ejemplo más claro de confesar la fe en Cristo lo tenemos en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39, cuando Felipe, un siervo de Dios, le predica el evangelio. Si quieren acompañarme allá, Hechos capítulo 8, en el versículo 26 en adelante, es en realidad donde comienza toda la historia de este hombre, de Felipe y el etíope, que era un eunuco. Y nos vamos a dar cuenta que sí, Felipe era un siervo de Dios y él le predica el evangelio al etíope, y el cual, después de que escucha las buenas nuevas, pregunta: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjense lo que dice ahí en el versículo 34, dice, respondiendo al eunuco, esto en Hechos capítulo 8, versículo 34, dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, le dio a conocer las buenas nuevas, las buenas noticias. Le predicó el evangelio.
Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien pues. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este hombre, nos damos cuenta que creyó en su corazón que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y lo confesó con su boca para ser salvo, como lo dice a Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10. Entonces Felipe le bautizó. Básicamente lo que hemos estudiado el día de hoy es con respecto al arrepentimiento, ¿sí? Lo cual es la segunda condición que Dios pone para que una persona pueda recibir el perdón de sus pecados. También hemos hablado acerca de confesar, que una persona tiene que confesar públicamente que Jesús es el Señor, públicamente delante de una persona o dos o tres, lo que sea, pero tiene que confesar su fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y de esa manera estamos preparándonos para que la próxima semana vamos a estudiar acerca del bautismo, que es la cuarta condición para que una persona pueda recibir el perdón de sus pecados y de esa manera ser agregada a la iglesia a que el Señor Jesucristo edificó en el día de Pentecostés, aproximadamente en el año 33 de nuestra era, y a que básicamente la iglesia es el cuerpo de los salvos, como ya lo hemos estudiado en otras lecciones. Así es de que vamos a darle las gracias a Dios por la dicha que nos dio de estudiar en esta oportunidad, y también que la honra y la gloria siempre sean para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y bendiga su palabra.